Continuando con nuestra jornada del día de hoy, nuestro siguiente participante es el maestro César Augusto Peniche Espejel, a quien agradecemos de manera particular el haber aceptado estar con nosotros el día de hoy exponiendo una conferencia que consideramos muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Previo a entrar a ello, me voy a permitir darles una semblanza muy general de su experiencia porque tiene verdaderamente mucha experiencia en todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida profesional. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 36 años de experiencia profesional en diversas especialidades, particularmente en materia penal y administrativa, por haber ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde encabezó la institución como fiscal general desde 2016 y hasta 2021. En la Procuraduría General de la República ocupó el cargo de titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, además de haber sido delegado estatal de dicha institución en el estado de Chihuahua. De igual forma, ocupó el cargo de director general de delitos cometidos por servidores públicos de la institución y el de director general de control de procesos y amparo en materia de delitos electorales. Se ha distinguido por más de 20 años como académico al impartir durante ese periodo las materias de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil, así como Historia Universal de las Instituciones Jurídicas y Teoría del Estado en universidades líder en la formación de profesionistas como lo son la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido reconocido por su desempeño por diversos organismos de la sociedad civil y por agencias de los Estados Unidos de América. En el desempeño de los cargos que le han sido conferidos, se ha distinguido por la innovación de procesos con la que ha logrado hacer más eficientes y eficaces las unidades que le ha tocado dirigir en la obtención de resultados. Cuenta con estudios a nivel maestría y doctorado, así como diversos diplomados en materia administrativa y en materia penal, estos últimos provenientes de instituciones académicas de prestigio como el INACIPE y el CIDE. Ha representado a nuestro país en diversos foros especializados como el Grupo de Acción Financiera GAFI para el combate al financiamiento ilícito transnacional y en foros de combate a la corrupción, esto en eventos celebrados en diversos países. Actualmente está dedicado al ejercicio de su profesión como parte de un despacho jurídico y es consultor para una firma legal en Estados Unidos para temas relacionados con México y el resto de Latinoamérica. Eh, por supuesto, ustedes podrán observar que tiene una gran experiencia el maestro César Peniche Espejel y pues no me resta más que cederle la palabra porque en este día él nos va a hablar sobre el impacto de la corrupción en las políticas públicas. Bienvenido, querido César. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto y un honor poder estar con ustedes, compartir este espacio. Desde luego, no podemos dejar de agradecer a la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero por esta amable, muy amable invitación para compartir algunos tópicos con ustedes y desde luego para poder externar algunas reflexiones respecto del entorno en el cual nos desarrollamos todos los días. La charla la quiero llevar partiendo de algunas reflexiones y desde luego los comentarios que puedan ustedes emitir son desde luego bienvenidos. Y la importancia de estos foros es poder establecer criterios y hacer crítica de lo que tenemos actualmente, siempre encaminado a la posibilidad de establecer mecanismos de mejora, mecanismos alternos que nos permitan, siendo objetivos, que nos permitan mejorar lo que tenemos en la actualidad. El mundo, como ustedes lo saben y como lo viven todos los días, está sujeto a una dinámica,
a un dinamismo que va motivando cambios en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito legislativo, que tienden a impactar las diferentes actividades económicas, entre ellas, desde luego, el sector financiero en el cual se desarrollan y desenvuelven todos ustedes en el día a día. Para iniciar esta charla, quiero partir yo de una primera reflexión. Esta primera reflexión se basa en el hecho de que nuestro sistema jurídico, en el ámbito administrativo especialmente, se encuentra sujeto a un esquema de sobreregulación. Esto significa que tenemos nosotros una gran cantidad de disposiciones jurídicas y normativas que van impactando el día a día en cada una de las actividades en las que nos desenvolvemos. Esto significa que cualquier actividad o de índole económico, especialmente para nuestro interés, resulta excesivamente regulada, y hay que partir siempre del hecho que hay que cumplir con diferentes disposiciones que a veces se sobreponen, no solamente las normas, las disposiciones, sino adicionalmente las autoridades que vigilan o regulan una actividad específica. Eh, la idea siempre, especialmente a partir del año 2000, si mal no recuerdo, vino una tendencia que buscaba simplificar el marco normativo, el marco jurídico para las diferentes instancias que participan en el sistema financiero y en el sistema administrativo en general. Hubo una simplificación o un intento de simplificar algunas figuras administrativas, pero lamentablemente sucesos que han ocurrido en nuestro pasado inmediato van determinando la intervención de la autoridad y especialmente, como lo dije, del poder legislativo para establecer una sobrevigilancia de determinados sectores. Como ejemplos muy cercanos, quiero mencionar, y ustedes recordarán, seguramente algunos de ustedes, por ejemplo, el caso de Lobombo, aquella restaurante, discoteca por la zona del centro de la ciudad, que tuvo un desafortunado acontecimiento, se quemó y con ello perdieron la vida muchas personas. Otro caso más que también fue muy sonado en nuestro país, de muy lamentables consecuencias, el asunto del colegio ABC, de los pequeños niños que también resultaron afectados por otro acontecimiento. Desde luego el del colegio Repsamen también en la Ciudad de México a consecuencia de un sismo donde también muchos niños perdieron la vida. Y junto con ello, otros sucesos que se han ido de alguna manera visualizando, como es por ejemplo el caso del cártel inmobiliario, como lo han llamado. Todos estos acontecimientos, todos estos hechos provocan la intervención del poder legislativo, la crítica social, y se busca establecer esquemas jurídicos para evitar la repetición de esos actos. Lamentablemente, esas medidas tienden a responder más a un hecho específico que a una verdadera necesidad regulatoria. De tal manera que, tomando como referencia estos casos, podemos señalar que en materia de construcción, en algunas partes de la República y muy particularmente en la Ciudad de México, los esquemas, los requisitos se van endureciendo de tal manera que en la actualidad pues hay que cumplir con una serie de medidas que se establecen pues para garantizar que efectivamente en la construcción y ocupación de inmuebles se pueda determinar que son seguros y que no representan un riesgo para la ciudadanía. Pero lamentablemente a lo largo de los años, y me refiero ahora particularmente al último que se presentó en 2017, que es el del Colegio Repsamen,
vemos que nuevamente se repite todo lo que se criticó en 1985 con la caída de escuelas y caída de inmuebles y la pérdida de vidas. ¿Y por qué razón sucede esto? Es decir, ¿por qué en 85 se critica ampliamente esto? Se toman una serie de medidas drásticas en materia de regulación y otra vez en el 2017, es decir, eh, 20, 30 años después, vuelve a ocurrir y otra vez con el mismo resultado, a pesar de la serie de modificaciones a la ley que tenemos. En la materia económica y financiera, pues hemos tenido también casos muy lamentables, casos que se han presentado donde muchas personas han perdido su patrimonio. El caso de Ficrea, por ejemplo, ese es uno. Otro más que sucedió concretamente en el estado de Chihuahua y que se repite en, en todos los estados de la República, como es el caso de Aras, que son entidades que salen a ofrecer rendimientos con la captación de dinero y lamentablemente pues, no cuentan con las autorizaciones ni tampoco son instituciones que estén capacitadas o que estén habilitadas por la ley para celebrar ese tipo de operaciones. Y sin embargo salen públicamente y captan a muchos ahorradores y los ahorradores nuevamente caen y otra vez se repiten otra vez estos mismos patrones donde la gente ve expuesta y pierden finalmente sus ahorros. Y esto pues lleva nuevamente a que la autoridad legislativa vuelva a darle una revisada a la ley, vuelva a establecer una mayor regulación y a final de cuentas, estas regulaciones, estas leyes que van emitiendo en una y otras materias, lo único que va provocando es que exista un mayor número de leyes, un mayor número de autoridades aparentemente encargadas de vigilar el cumplimiento de todas esas disposiciones y, como ya lo dije, a final de cuentas se vuelven otra vez a repetir otra vez estos lamentables hechos. Eh, esto ha traído en el esquema financiero y en el tema del lavado de dinero concretamente la creación también de nuevas disposiciones y desde luego la reforma que constantemente han sufrido esas leyes para tratar de ajustarlas o adecuarlas a los diferentes tópicos que se presentan en el día a día, a los hechos que vamos viendo diariamente y desde luego también para responder a las exigencias de los organismos internacionales, que mucho de lo que nosotros tenemos en la actualidad sobre regulación en materia de blanqueo de capitales, en materia de prevención y en materia de delitos, deriva inevitablemente de los acuerdos en los que México se ve involucrado en reuniones de carácter internacional para combatir el lavado de dinero. Eh, en este escenario, ustedes habrán observado como ejemplo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley es relativamente nueva, me refiero, si mal no recuerdo, fue emitida en el 2012 y de 2012 a la fecha, pues ha sufrido varias modificaciones para tratar de hacer más efectivo el alcance y aplicación de la misma, porque ya en la práctica se observa con claridad que los esquemas para evitar el blanqueo de capitales en nuestro país simplemente no están dando resultado. Pero creo yo, y esta es una de las reflexiones que quiero externarles y que es importante considerar que muchas de las leyes que nosotros tenemos, de muchas de las normas que nosotros tenemos actualmente, no es que sean leyes imperfectas, no es que necesitemos más leyes para regular, más leyes para vigilar, sino que uno de los factores que ha provocado todo esta sobreregulación tiene que ver específicamente con la aplicación de la norma, con la correcta aplicación de la norma. Por ejemplo,
en materia de identificación de personas, en nuestro país, la credencial para votar con fotografía se ha transformado de un instrumento que estrictamente era para ejercer el derecho al voto, ha pasado a ser el documento de identidad nacional, de tal suerte que todos tenemos una credencial para votar, todos requerimos en algún momento ese documento para poder identificarnos y está muy por encima de los estándares, por ejemplo, de la licencia de conducir o muy por arriba incluso de la cartilla del servicio militar en el caso de los hombres. Y desde luego creo que junto con el pasaporte serían los instrumentos de principal uso para identificarse, con la distinción de que la credencial para votar la tiene prácticamente todos los ciudadanos. El costo actual de la credencial para votar rebasa los 300 pesos por documento. Esto significa que si lo multiplicamos por el total de los ciudadanos que tienen esa posibilidad de tener ese instrumento, el importe de lo que se gasta a nivel nacional año con año para garantizar la emisión de ese medio de identificación supera los 5.000 millones de pesos. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un instrumento que tiene más de 16 candados de seguridad, es decir, se ha perfeccionado tanto que el costo, pues evidentemente también se eleva. Mientras que en otros países el documento de identidad, para empezar, no tiene tantos candados, el costo de emisión es menor y a la inversa, el documento de identidad sirve para ejercer el derecho de voto y en cambio en nuestro país la credencial para votar es la que hace las funciones del documento de identidad. Es una contradicción que no debiera existir. Y lógico, ahora que se está manejando la posibilidad de emitir ahora sí una cédula de identidad, pues vienen las críticas de que para qué vamos a gastar en una cédula de identidad si ya tenemos la credencial para votar y que va a ser un doble gasto, etcétera, etcétera. Claro que el problema de la credencial para votar es que es un documento que forma parte de un contexto de documentos que no pueden ser verificados fácilmente por una institución bancaria, ni tampoco por el resto de los ciudadanos, ni por una empresa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si alguna persona extravía una chequera, y resulta que alguien falsifica su firma y esa persona se presenta, un desconocido se presenta a cobrar un cheque y hay colusión con el empleado del banco, logra cobrar el cheque y al reverso le ponen únicamente que lo cobró fulano de tal y que se identificó con una credencial para votar. A la hora de hacer los primeros requerimientos a la autoridad para verificar la identidad de esa persona, no es posible avanzar. ¿Por qué? Porque no hay una forma de verificar si esa credencial para votar efectivamente corresponde a esa persona, ni tampoco puede uno acceder con facilidad a corroborar domicilios o de otros datos que tengan que ver con la persona que cobró ese cheque. Y pongo un ejemplo muy simple, muy sencillo. La realidad es que en la práctica, a pesar de ser considerado uno de los instrumentos de mayor certeza para identificar a las personas no son verificables por parte de las autoridades ni de los ciudadanos, a no ser que haya un control judicial que nos permita acceder a esa información. Y aún con ese control judicial, el propio Instituto Nacional Electoral, a través del Registro Federal de Electores, niega también la información. Entonces, es un instrumento que tiene una certeza con una eficacia a medias porque no podemos nosotros respaldarlo. Esto lo menciono precisamente por el aspecto que manejábamos de la sobreregulación. Esta sobreregulación no solamente hace costoso el implementar ciertas medidas, sino que también resulta costoso a la hora de establecer quién se va a encargar de la verificación o del cumplimiento de esa norma. Ustedes como centros cambiarios y como transmisores de dinero, saben perfectamente que tienen que cumplir en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos de su actividad comercial o mercantil, tienen que cumplir con diferentes esquemas y con diferentes autoridades, desde las autoridades administrativas en el ámbito local hasta las autoridades administrativas o reguladoras en el ámbito federal. Y lamentablemente en todo ese trayecto vamos a encontrar que incluso hay autoridades
que le piden a uno cumplir con ciertos requisitos que ya nos pidió otra autoridad. Pero el problema también radica en que esas mismas autoridades, cualquiera de esas, nos puede verificar si contamos con ciertos documentos o cumpliendo con ciertos requisitos, y cualquiera de esas autoridades nos puede generar imponer una, determinar una infracción y desde luego imponer una sanción. Ahora, todo esto de la sobreregulación, como ya lo dije, tiene por objeto atender hechos circunstanciales y establecer un mecanismo para garantizar que no se repitan determinados actos y para evitar que sucedan ciertos fraudes a la ley o actos de corrupción o una suplantación de identidad, etcétera. El problema es que a veces con frecuencia, estos esquemas de sobreregulación lo único que hacen es ser generadores de otras fuentes de corrupción. Decía algún maestro en la universidad, en la Facultad de Derecho, en mis épocas de estudiante, que nuestro problema no era de leyes, que nuestro sistema jurídico era un sistema muy adecuado, si no es que perfecto, en esa materia, que el problema radicaba en la aplicación de la norma, que ahí es donde estaba realmente el problema. Y parte del problema indudablemente son las personas. Y ahí es donde yo me quiero referir específicamente a la corrupción. La corrupción un accidente social, es un hecho que existe pues, prácticamente en todas las sociedades. La génesis de la corrupción ya sabemos nosotros que viene asociada a la intención de generarse recursos adicionales por encima de los que la ley permite, encontrar atajos para enriquecerse, para obtener beneficios personales o para beneficios a grupos. Y lamentablemente eso es lo que de alguna manera va rompiendo con la buena intención de la norma. Y la norma, al darse cuenta de que es superada y es rebasada, trata de perfeccionarse y establece nuevos candados, pero lamentablemente del otro lado existe el corruptor que busca la forma y encuentra el mecanismo para violentar nuevamente la norma y seguir sacando provecho de una actividad. Eh, en la actualidad, los usos bancarios, los usos financieros han cambiado significativamente. Anteriormente, las filas en los bancos eran muy frecuentes, atendiendo a que la mayor parte de las transacciones se realizaban, por ejemplo, a través de cheques. Las mismas empresas pagaban su nómina con cheques, la gente tomaba su cheque, iba al banco a cambiarlo. Y la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas han ido cambiando todo eso, de tal manera que ahora las empresas, las instituciones de gobierno, las instituciones privadas, ahora regularmente pagan su nómina a través de una dispersión que realizan a través de transferencias. Y el ciudadano pues cuenta ahora con una tarjeta que le permite acceder a cajeros automáticos para poder disponer de sus recursos. Pero también eso está cambiando. Ahora ya vemos instrumentos de intercambio como son los depósitos sin tarjeta, por ejemplo, como son los pagos a través del teléfono, con otro tipo de herramientas o mecanismos. Entonces, todo esto va cambiando, va siendo muy dinámico, pero siempre en el camino estamos encontrando gente que trata de incursionar o romper esos candados de seguridad para obtener un beneficio ilícito. En el 2007, aproximadamente 2008, empezó a surgir con mucho auge una conducta delictiva basada en el hecho de que hablaban por teléfono y se daba una especie de amenaza y la gente reaccionaba a esa amenaza y hacía depósitos en cuentas diversas y se le fue conociendo como la famosa extorsión telefónica.
Eso fue más o menos, yo recuerdo que cuando empezó a verse ya con mucha claridad fue por ahí 2007, 2008. La discusión desde aquel entonces con con la autoridad y platicando particularmente con el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Luis Urrutia, que era el titular en aquel entonces, comentábamos de la necesidad de establecer ya desde ese momento mecanismos para poder atajar ese tipo de conductas. Claro que las cantidades que implicaba cada una de estas operaciones a lo mejor impactaban en 1,000 pesos, 2,000 pesos, tal vez 10,000 pesos, es decir, eran muchas operaciones por pocos montos, de tal manera que la alta dirección de las autoridades de Procuración de Justicia veían con poco interés dedicar recursos a investigar esa conducta porque argumentaban que por el otro lado había sucesos o hechos mucho más relevantes que investigar que estar buscando a quienes defraudaban a través de ese mecanismo por 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos. Nuestra opinión era en sentido contrario, que era una actividad que había que atajar, costara lo que costara, pero había que atajarla, porque de otra manera eso sería la ventana para poder a estas personas irrumpir con mayor fuerza y con mayor lesión al patrimonio de las personas. Y en efecto, ya para 2010, 2011, este tipo de conducta se empezó a multiplicar en una forma desmedida. En los propios reclusorios se sabía que había call center donde había los mismos reclusos tenían acceso a medios telefónicos y a partir de ahí estaban haciendo la extorsión telefónica. Concretamente, yo recuerdo que salían la mayor parte de las llamadas salían de dos reclusorios, uno de Puente Grande en Jalisco y el otro de Reynosa, Tamaulipas. Y a los ojos prácticamente de la autoridad, es decir, si estaban prohibidos los teléfonos adentro de los reclusorios, ¿cómo era posible que un grupo de internos, muchos internos tenían acceso a esos dispositivos y estaban haciendo la labor de la extorsión telefónica, haciendo uso de esos teléfonos y lamentablemente las transacciones se realizaban, es decir, los depósitos de la gente extorsionada o de la gente defraudada se estaba realizando a través de tarjetas de débito. Y la autoridad seguía sin darle importancia a esa conducta. Ya con la magnitud de los hechos, entraron las tareas de investigación, empezaron a tomarse ya medidas tardías, es decir, más de casi 10 años después se asumió la responsabilidad de atender todo esto, pero el común denominador que aparecía atrás de esto y que posibilitaba esa actividad también tenía que ver con la corrupción en los centros penitenciarios en donde les permitían a los internos realizar esa tarea, contar con teléfonos adentro del reclusorio y desde luego pues las autoridades penitenciarias o los encargados de la vigilancia al interior del reclusorio pues contaban también con un beneficio, participaban de alguna manera de esa cadena de hechos o de sucesos. Eh, en la parte de la delincuencia organizada, siempre hemos sostenido que la delincuencia organizada existe si y solo si hay participación o intervención de alguna autoridad que posibilita esa actividad. Esto es una crítica muy fuerte, pero también muy realista. Hemos visto estados en nuestra república en donde prácticamente el tema de la delincuencia organizada permanece vigente y no solamente no ha decrecido, sino que ha aumentado e incluso ya se habla abiertamente por algunos medios de comunicación y por algunos consultores en el hecho de que ya la propia delincuencia organizada participa en la política, poniendo presidentes municipales, apoyando candidatos, y eso pues es algo
en exceso muy lamentable. Pero definitivamente la delincuencia organizada subsiste, vive y se beneficia por la existencia de una autoridad que se lo permite, una autoridad que tiene un ámbito o un tanto de complejidad. Esto, como les decía, lo vemos de manera muy frecuente. Yo recuerdo en la historia del narcotráfico, hay que recordar las primeras manifestaciones ya muy claras de la existencia de la delincuencia organizada, cuando las épocas de Félix Gallardo y aquellos señores. Después viene la estratificación o la separación en facciones de esa gran organización que tenía su sede en Jalisco. Y de ahí surgen varios cárteles: el cártel del Golfo, surge el cártel de Sinaloa, surge el cártel de Juárez, y cada uno con sus propios liderazgos, que en principio tenían un compromiso de convivir entre ellos, pagarse el derecho de piso y seguir llevando a cabo sus actividades. Lamentablemente, con el tiempo existen diferencias entre esas organizaciones criminales y vienen entonces ya los enfrentamientos por el territorio, por las rutas de narcotráfico, etcétera. Todo eso durante mucho tiempo existió, pero nuestra sociedad como tal, la sociedad especialmente las ciudades fronterizas, etcétera, dejaban pasar, de alguna manera regularizaban o relativizaban la actividad criminal bajo el comentario de que, bueno, mientras no nos afecte, pues que sigan ellos con su actividad. Lamentablemente, eso se va modificando, y cuando entra el narcomenudeo a tener vigencia notable en nuestro país, es cuando vienen a darse los grandes enfrentamientos, y especialmente el número de homicidios que han enfrentado cíclicamente Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. Desde luego esto se ha multiplicado ya en el resto del país, pero digamos que esos estados son los que han estado permanentemente sufriendo o alimentando el número de estadística por homicidio violento, y que siempre, en un gran porcentaje, está asociado al tema del narcomenudeo. En el narcomenudeo, indudablemente, este existe fundamentalmente por la participación de la autoridad. En algún momento, ya sean las autoridades de seguridad pública, ya sean las autoridades de procuración de justicia, ya sea por la autoridad administrativa, y muy lamentablemente ya hasta por las autoridades municipales, pues bueno, ustedes decidirán si con los hechos puede también hablarse ya del involucramiento de las autoridades estatales. Lamentablemente, esto ha generado también una disrupción en el esquema de gobernabilidad, porque las policías se hacen de la vista gorda ante la existencia del narcomenudeo, y el narcomenudeo va creciendo, se pelean los territorios, se generan enfrentamientos, se generan desde luego hechos violentos que acaban trayendo como consecuencia pues un incremento en el número de personas. En este esquema del narcomenudeo, eh, son actividades que de alguna manera van generando también una presión sobre las entidades financieras. No es lo mismo hablar de las organizaciones criminales que mueven grandes cantidades, por ejemplo, de fentanilo, un cargamento que llega regularmente por Lázaro Cárdenas, Michoacán, o llega por Colima. Posteriormente tiene que introducirse al resto del país para después llevarse hacia los Estados Unidos. Esas son operaciones, igual que el tema de la cocaína que entra por Centroamérica o que entra por las costas de México, también buscando llegar hasta Estados Unidos. Son operaciones que significan grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de millones de dólares, que no es tan fácil moverlas a través del sistema financiero. Durante muchos años se posibilitó, existía, y por eso las regulaciones en muchas materias, porque pues había instituciones bancarias en donde se veía que llegaban personas con dinero en efectivo
por grandes cantidades y se veía cómo las pasaban ahí entre las ventanillas de seguridad y eran operaciones que se daban con mucha frecuencia. Varias instituciones en México estuvieron incluso a punto de perder su autorización por permitir ese tipo de operaciones y pues ya con las regulaciones se fueron de alguna manera disminuyendo este tipo de transacciones. Pero no hay que perder de vista que el tema del narcomenudeo mueve cantidades en otros niveles, pero también en otro volumen. Es decir, ya no vamos a ver una sola operación por muchos millones de dólares, sino vamos a ver muchas operaciones por miles de dólares o incluso, como lo mencionaba en su exposición Sandro, vamos a ver muchas operaciones por muy pocas cantidades y desde luego ahí es donde esa actividad entre otras, están exponiendo seriamente a los centros cambiarios, a las casas de cambio y desde luego los transmisores de dinero. Por eso coincido con Sandro en la parte en la que los centros cambiarios y los transmisores de dinero tienen que establecer un mecanismo de autorregulación, tienen que cumplir con los estándares establecidos por la ley, pero también establecer estándares propios que sean el mecanismo de protección para ustedes mismos. Yo no coincido tanto, ahí difiero con el maestro Sandro, en el hecho de reducir los umbrales para las transacciones. No creo que sea necesario, definitivamente no. Lo que sí hay que hacer es que hay que cumplir con la norma. El problema no es si subimos o bajamos los montos para las transacciones. Tampoco es necesario establecer nuevas normas o nuevas disposiciones. Yo creo que con el marco normativo que se tiene suficiente, sí y solo sí se cumple con ese marco normativo. Pero si buscamos nosotros o la autoridad verificadora o la autoridad vigilante, estamos omitiendo cumplir con esos estándares, entonces nos estamos exponiendo a caer en alguna infracción de las que están previstas en la propia ley. De ahí precisamente la importancia de cumplir con los estándares que están previstos en la ley y desde luego no solamente cumplirlos, sino estrictamente permitir que la autoridad verificadora tenga las herramientas para satisfacer su labor. En el contexto nacional, el principal problema la principal causa de los problemas que actualmente tenemos, indudablemente tiene que ver con la corrupción. Desde los establecimientos comerciales hasta la construcción de los bienes inmuebles. Y me regreso otra vez al ejemplo del Lobombo, del New Divine y del este otro, que son hechos que pudieron evitarse, son vidas que pudieron no perderse si la autoridad hubiese cumplido con su obligación. Ya dejemos al comerciante, al antrero, al restaurantero que no cumplió con la norma. Esos tienen su responsabilidad y desde luego incurrieron en una omisión. Pero es más criticable que la autoridad verificadora, los inspectores, quienes se encargan del cumplimiento de la ley, no cumplan con esa función. Y el no cumplir con esa función en algunas ocasiones deriva de la incapacidad institucional para cumplir, porque no hay suficientes inspectores, porque los inspectores no cuentan con la capacitación, porque la autoridad no tiene las herramientas para hacer todas las verificaciones, pero en otra gran parte, en otra gran medida, es porque el inspector palomeó algo que no debía palomear, no vio algo que debía ver y que no lo hizo por una omisión a cambio de una dádiva, porque dejó pasar algunas circunstancias que estaban a la vista y a cambio de una gratificación dejó que sucediera. Y ahí es donde viene el problema, es decir, por un lado tenemos hechos que tienen que ver con la incapacidad, que esa incluso también podemos hacer responsable al Poder Legislativo cuando dicta leyes sin ver el impacto económico que tiene para poder llevar a cabo la implementación. Pero cuando ya se llevó a cabo la emisión de esa ley, pues hay que cumplirla en la medida y en las herramientas que tenemos. Pero cuando es la decisión de un inspector no cumplir debidamente con eso, entonces ya tenemos un problema. Pero también sucede en la Procuración de Justicia. Si la autoridad investigadora de un delito tiene a la vista
los datos de prueba, los elementos, las personas, el hecho de que algo ocurrió y no ejerce la acción penal porque alguien llegó y le ofreció una cantidad de dinero, entonces no solamente estamos ante un incumplimiento de la ley, sino también ante un fenómeno de impunidad, porque entonces esas personas que cometieron el delito tienen el incentivo de que pueden volverlo a hacer y cuando nuevamente sean sorprendidas, ya saben que pueden llegar y arreglarse con la autoridad persecutora para no ser sancionados. Y lamentablemente eso está ocurriendo con mucha frecuencia actualmente en nuestro país, donde las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia no están cumpliendo con la tarea que les corresponde. Aquí yo quisiera mencionar un caso que estoy viendo con mucha recurrencia y que tiene que ver con el tema del hidrocarburo, el tema de la gasolina, el famoso huachicol y el huachicol. Acuérdense que en la actualidad se ha denominado huachicol pues a la gasolina que tiene una dudosa procedencia. Y esta procedencia puede ser porque es extraída de los depósitos de Pemex o de los ductos que hay por todo el país, o bien porque entra al país el huachicol fiscal, como le llaman, que entra al país como petróleo quemado y resulta que es gasolina, pagan un impuesto diferente o están exentos de impuestos y se vende pues con una ventaja económica para los que participan en esa actividad. El gran problema es que en el tema del huachicol se ha manejado ya tanto por los medios de comunicación que todas las autoridades ahora están tratando de involucrarse con el tema del combate al huachicol. ¿Cuál es el problema? El problema viene desde la sobreregulación, es decir, hay varios organismos que están dedicados a la verificación, al cumplimiento de determinadas normas. Ya no solamente es lo que era la CRE, sino era la Comisión Nacional de Energía y estaba el propio Secretaría de Energía y están, sino que ahora resulta que las autoridades municipales, las autoridades estatales y todas las autoridades federales creen tener competencia para estar vigilando el tema de los hidrocarburos. Por todo el país transitan pipas que van trasladando el hidrocarburo desde los depósitos hasta los puntos de distribución y a las gasolinerías. Y resulta que durante todo el trayecto los aborda la Guardia Nacional, los aborda la Policía Estatal, los aborda también la Policía Municipal. Y todos ellos piden verificar los documentos. Y de acuerdo a la ley, el transportista pues debe traer la documentación que indica dónde recogió el combustible y a dónde lo va a llevar. Pero cada una de estas autoridades interpreta de manera distinta y todos piden ahora conocer la trazabilidad del combustible, es decir, desde dónde se extrajo hasta dónde se transportó, cómo entró al país o cómo llegó y cómo se distribuyó y de ahí, y como siempre van a encontrar por esta confusión normativa que tenemos, todos van a querer encontrar una irregularidad y desde luego la amenaza es, te voy a detener el camión y te voy a asegurar el combustible. Y entonces todas estas autoridades, todas absolutamente, exigen una dádiva. Llámese Guardia Nacional, llámese Policía Municipal, llámese Policía Estatal, todos exigen una cantidad para dejar pasar el, 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 el vehículo, la pipa con el combustible. Desde luego, para la persona que efectivamente tiene un combustible de procedencia ilícita, pues a lo mejor el margen de utilidad le da para estar pagando gratificaciones en cada uno de los puntos de revisión. Pero para el comercializador de hidrocarburos, para el distribuidor de hidrocarburos, que lo tuvo que comprar a un precio y lo va a vender a otro con un margen de utilidad que apenas le permite ese intercambio, pues obviamente no resulta rentable estar pagando en un punto, en otro o en otro. Y entonces muchas veces no se lleva a cabo esa transacción corrupta de pagar ese derecho, esa dádiva. Y entonces en ese momento la policía pues cumple con la amenaza y lo pone a disposición del Ministerio Público.
Y llega con el Ministerio Público y se repite otra vez el mismo escenario. Ahora hay que pagar para que no ejerzan acción penal. Y si no pagan, entonces tratan de ejercer acción penal. El juez se da cuenta que efectivamente no hay elementos porque sí está identificado el origen y el destino del hidrocarburo y dice, bueno, pues entonces no ejerzo acción penal, libertad para la persona. Pero de todas maneras, la autoridad ministerial, el Ministerio Público, todavía toma la decisión de conservar asegurado el vehículo y el hidrocarburo, porque está investigando. Ese es su argumento. Y si no llega uno con 100, 150,000, 200,000 pesos, ya son tarifas establecidas entre los ministerios públicos, no va a lograr la liberación de la unidad. Esto es profundamente desalentador para cualquier persona que se dedique en este sector a comercializar o distribuir hidrocarburos. Es totalmente desalentador porque entonces o entra el esquema de corrupción de las policías o entra el esquema de corrupción de los ministerios públicos. Eh, y lamentablemente este ejemplo que les pongo, que está sucediendo a lo largo y ancho del país, donde todos los distribuidores y comercializadores de hidrocarburos están siendo extorsionados por la propia autoridad, se repite en diferentes sectores económicos. En el ámbito de los centros cambiarios, también lo observé yo en una ocasión en alguna de las responsabilidades que he tenido, en donde al momento de tener reunión con ustedes, pues se quejaban precisamente de eso, de que llegaban las autoridades en materia de verificación y desde luego con la viendo el área de oportunidad, si encuentran alguna omisión por parte de alguno de ustedes, pues luego de pedir una cantidad específica para no levantar ningún reporte en la famosa verificación. Lamentablemente, los centros cambiarios que están afiliados a nuestra asociación, a la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, yo he observado en la experiencia que normalmente cumplen con la mayor parte de los requisitos que se establecen en la ley, pero ustedes saben perfectamente que especialmente en las ciudades fronterizas y en estados como Sinaloa, en ciudades como Tijuana o Juárez, etcétera, hay muchos centros cambiarios que no están regulares y van desde aquellos que no tienen un permiso de la autoridad, no tienen la autorización para operar como tales, hasta aquellos que actúan o operan de manera irregular. Y ustedes creo que lo habrán podido constatar en el día a día. Lamentablemente esos sí les da para estar pagando dádivas para no ser bloqueados por la autoridad. Y es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo le hacen para seguir operando? Pues precisamente por eso, porque existe el fenómeno de la corrupción que permite que sigan operando, trabajando bajo esos esquemas. Y en cambio, para los que tienen que cumplir con todas las regulaciones que han impuesto, pues cada vez el margen de utilidad se va reduciendo, pues porque hay que cumplir con un compliance, porque hay que cumplir con ciertas disposiciones, porque hay que cumplir con ciertos... Entonces, la competencia no es igual, definitivamente no es igual. Y entonces es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es entonces el aliciente si yo quiero trabajar bien y me van a estar molestando las autoridades y en cambio el que está trabajando mal, pues únicamente paga y sigue operando? Desde luego, reitero, estas son reflexiones que quiero dejar yo para ustedes, para que de alguna manera entremos también en una autocrítica y busquemos indudablemente siempre el tratar de cumplir con la norma, pero también el de exigir a la autoridad una desregulación para que nos permita reducir también los hechos de corrupción de los que estamos siendo víctimas en diferentes sectores de nuestra sociedad. Y desde luego, mire, yo pienso que sí es posible combatir a la corrupción, pero primero tiene que haber la convicción de la propia autoridad, de la alta dirección, de la alta gobernabilidad,
y aceptar que tenemos un sistema en donde tenemos problemas de corrupción. Desde ahí tiene que empezar. Y el segundo, tomar los ejemplos como son el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en donde yo con mucho agrado veo que efectivamente realizar un acto de corrupción con un notario en la Ciudad de México es verdaderamente complicado. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque el colegio de notarios, los mismos notarios están convencidos de su propia actividad y hacen todo lo necesario para evitar que existan hechos corruptos en sus notarías. Pero váyanse con un notario en el pueblo de no sé qué, de qué estado de la República. No, hombre, hasta testamentos de gente que falleció hace 10 años son capaces de generar. Una operación inmobiliaria de un terreno y llegan con un poder otorgado por el notario de Santinguindín, híjole, ya huele directamente a que va a haber problemas con esa operación. Entonces, yo creo que los sectores tenemos la obligación de impulsar prácticas honestas, de cumplir con la regulación, exigir también de la autoridad que cumpla con la parte que le corresponde, pero más importante aún es no ser parte del hecho de corrupción, denunciar los hechos de corrupción para evitar que esto nos siga carcomiendo. Lamentablemente, yo recuerdo desde la época de Miguel de la Madrid, que se hablaba de la renovación moral de la sociedad y lamentablemente vemos que esto no ha sido posible y al contrario, se siguen haciendo cada vez más complejos los hechos de corrupción y sectores que anteriormente no estaban tan afectados por ese tema de corrupción, ahora con las nuevas políticas, ahora están muy expuestos también a ser parte de la corrupción. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Si hubiese alguna pregunta o comentario, es bienvenido. Y desde luego agradezco a todos y cada uno de ustedes el tiempo que han destinado a esta charla y desde luego felicitar nuevamente a la asociación por este gran trabajo que está haciendo. Yo soy de los testigos que han podido constatar de la transparencia y siempre de la gran intención de buscar que sus afiliados cumplan y que cuenten con el respaldo para cumplir con las diferentes normas. Entonces, mi felicitación a cada uno de ustedes, felicitación desde luego a la asociación y mi agradecimiento por esta oportunidad de charlar con ustedes. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, querido César, de verdad, en especial que hayas aceptado participar con nosotros en esta 23 convención, que pues afortunadamente hemos contado con tu presencia en diferentes años y en este año en particular, pues bueno, no nos resta más que agradecerte de manera igual, muy particular. Valga esa redundancia. Tenemos algunas preguntas, por supuesto, siempre tocas temas muy interesantes. Nos pregunta la contadora Minerva Cruz que cómo influye la corrupción en el diseño de una política pública. Mire, en la actualidad se ha multiplicado en nuestro país la presencia de los famosos cabilderos. Los cabilderos son personas que acuden ante los órganos legislativos a buscar esquemas que sean favorables para determinados sectores, especialmente cuando existe la intención de la autoridad legislativa de regular o legislar en determinada materia específica. En Estados Unidos, el ejemplo más claro tiene que ver con las tabacaleras, con las empresas tabacaleras. En México se ha repetido también cuando se buscó también legislar en la denominación de los productos que estaban altos en sodio o altos en azúcar, etcétera. También participaron mucho los cabilderos. Y los cabilderos lo que hacen es tratar de encontrar alternativas para reducir cualquier norma que pueda afectar a su sector. Lamentablemente, los cabilderos llegan siempre o regularmente llegan con apoyos irregulares en materia económica para lograr ese beneficio. En otras ocasiones, lamentablemente, hay diputados que forman parte de esos sectores y que ellos mismos buscan normas que favorezcan a su sector, pero siempre
orientados a no proteger en estricto sentido a la sociedad. No quiero tampoco generalizar, pero lamentablemente en el aspecto regulatorio el poder legislativo cae en esa práctica y desde luego no podemos tampoco desconocer que muchas veces los votos por consigna de los diputados o de los senadores son muy dañinos porque solamente ven el interés de su cúpula, de lo que les mandatan que voten, apartándose de la conciencia y de la sana crítica del hecho que tienen ellos que legislar. Entonces, por eso es que de repente vemos normas o disposiciones que lesionan a la sociedad y en cambio favorecen una decisión de carácter estrictamente político. Y yo creo que todo eso, ese apartamiento de la autoridad legislativa a la naturaleza de su función, ya sea motivada por un beneficio particular o ya sea por una convicción, una directriz política, no por una convicción, sino por una directriz política, pues también son hechos de corrupción. Hay que decirlo con todas sus letras. Muchas gracias, César. Mari Carmen Medina nos dice que felicidades por la brillante exposición de cómo los delitos tienen su origen en la corrupción de los funcionarios públicos que no aplican la ley y en la ignorancia del poder legislativo que aprueban leyes al vapor a pesar de tener grupos de profesionales técnicos encargados de su elaboración. Sin embargo, en este contexto, los empresarios deben cumplir con esas leyes. En su experiencia, ¿qué podría hacer el gremio de los centros cambiarios para influir en la modificación de esos ordenamientos? Bueno, pues desde luego la asociación tiene la grave responsabilidad, la gran responsabilidad de llevar a cabo un análisis de aquellas normas o disposiciones que trastocan la función, que significan una sobreregulación que está generando altos costos en la operación y buscar la simplificación de las normas o la aclaración de determinadas normas y llevarlas al órgano legislativo, a las diferentes comisiones y empujar y presionar y desde luego hacer públicos también las necesidades de una actualización en el esquema de operación de los centros cambiarios. A mí me sorprende y siempre lo he dicho que un centro cambiario no pueda abrir con facilidad una cuenta bancaria ante cualquier institución financiera. ¿Y esto por qué? Pues porque somos vistos con malos ojos por parte de las instituciones financieras, de los bancos, primero porque piensan que somos una competencia que no les conviene. Y en segundo lugar, porque no quieren tener ellos el involucramiento con los centros cambiarios por la estigma que nos han hecho respecto de los temas del intercambio monetario, cuando realmente el verdadero lavado de dinero a gran escala no se realiza en los centros cambiarios, se realiza en las instituciones financieras como los bancos, casas de bolsa, etcétera. Y en cambio nosotros somos el patito feo y no nos quieren abrir una cuenta bancaria. Y yo siempre lo dije, eh, hay que obligar a los bancos a que abran las cuentas bancarias a los operadores, a los centros cambiarios, y va a ser más fácil para la autoridad vigilar a los centros cambiarios a través de los movimientos de dinero que se dan en las instituciones bancarias. Así de sencillo. Pero, por ejemplo, ahí no ha habido una ley o una norma que obligue a los bancos a darles esa apertura. O, vamos, si no quieren abrirlo a la banca comercial, bueno, entonces la banca de desarrollo puede ser quien emita o abra esa apertura, esas cuentas, y entonces vamos a tener a la banca de desarrollo como un ente en donde vamos nosotros como autoridad a poder vigilar las operaciones que realizan los centros cambiarios. Muy sencillo. Entonces, creo yo que ahí es donde los centros, la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero tiene que apostar a buscar esas normas que permitan a los centros cambiarios operar con mayor transparencia y que facilite la actividad, desde luego. Muchas gracias, César. Nos dice Carlos Contreras que si existen centros cambiarios que trabajan ilegales, ¿cómo se puede dar aviso a la autoridad?
Bueno, en la experiencia les debo decir que muchas veces en corto los mismos centros cambiarios nos avisaban de quién estaba operando de manera irregular. Y eso para nosotros como autoridad pues era una información importante porque nos permitía orientar nuestra observación hacia determinados centros cambiarios. No era una cacería de brujas, definitivamente, sino nos orientaban hacia dónde estaba ocurriendo cierto problema. Y puedo mencionar muchos ejemplos de lugares que operan de esa manera. Y desde luego se llevan a cabo las investigaciones y todo, y si efectivamente se detecta, pues acudíamos. Es decir, ese comentario en corto nos ayudaba mucho. En la actualidad, se admite como medio para iniciar una carpeta de investigación la denuncia anónima. La denuncia anónima tiene exactamente los mismos efectos y prácticamente todas las autoridades de procuración de justicia cuentan con un canal para presentar esas denuncias anónimas. Hagan uso de esas herramientas de la denuncia anónima, es decir, nadie se quiere ver involucrado en un hecho de denuncia, pues porque no sabemos quién está del otro lado. Pero la denuncia anónima es una herramienta muy útil y en algunos casos muy eficaz. Muchas gracias, César. Nos dice Jorge López que muchas gracias, maestro César, por aceptar compartirnos su experiencia tan valiosa en la vida profesional. Minerva agradece la respuesta de tu pregunta. Dulce María Belmonte nos dice que felicidades por su magnífica exposición. Es un tema que es un cáncer para nuestro país. Y Jorge López nos dice, es un bálsamo para quienes realizan operaciones dentro del marco legal, lo que nos ha dicho acerca de los centros cambiarios. Muchas gracias. Muchas gracias, querido César. De verdad, en forma particular en este año, te damos infinitas gracias. Te agradecemos en forma muy particular. Y si les parece bien, podemos tener una foto con el maestro César Peniche Espejel y si nos abren, por favor, el poder tomar la foto, si nos permites que te tengamos para la posteridad, César, en nuestras memorias de la convención número 23 de esta Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Nos da mucho gusto verte por este medio. Deben pulsar solamente permitir, por favor, para que podamos contar con la foto de cada uno de ustedes. Previamente deben abrir su cámara, por favor, para que la foto pueda ser viable. Vamos a hacer entrega al maestro César Augusto Peniche Espejel de un reconocimiento en forma electrónica y por supuesto deseamos de manera especial poderte hacer llegar este reconocimiento. Esperamos verte muy pronto, querido César. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto y de veras nuevamente muchas gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes esta charla y esta ponencia. Muchas gracias, de veras. Al contrario.